también decirles que, como habíamos comentado en un inicio, la idea de este taller es que podamos, que tienen, que escriban en un medio, trabajen en un medio, tengan una red social o simplemente tengan ganas de, aunque no sean periodistas de oficio, simplemente que escriban, si quieren empezar a desarrollar alguna nota cortita respecto de, con esta mirada de colonial, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos atravesando estos días de los difuntos o el recordar a nuestros ancestros, o el Día de Muertos, creo que se dice en algunos países, o el Día de Todos los Santos se dice obviamente desde la mirada católica. Bueno, quizás podemos hacer una pequeña nota de lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra localidad, y eso sería la forma en que nosotros tomamos la asistencia, nosotros se la editamos, la, digamos, la miramos o podemos conversar también respecto a algún contenido. Les decimos que todas van a ser publicadas en el Aviala, porque obviamente quizás son muchas y bueno, no podemos publicar todas, pero sí que las vamos a mirar y a conversar con ustedes. Y de esa manera también nos vamos empezando a vincular. Y después, bueno, está también la posibilidad de la reflexión, luego que vean este proceso o esta sesión, digamos, que vendría a ser la cuarta, porque como dijo Marlene, la tercera la pasamos para la última semana de noviembre. Y después otra cuestión era que con todo este proceso nosotros íbamos o queríamos empezar a armar una guía con palabras o términos que tengan que ver con la decolonialidad, ¿no? Entonces, quizás que puedan empezar a mandarnos por mail o puedan mandarnos cuando nos mandan las respuestas, la reflexión o la nota, agregar las palabras que ustedes vienen pensando, observando, que podemos ir modificándolas o darles otro sentido. Entonces, en ese sentido, yo les daba el ejemplo en una invitación, el tema de, en vez de decir países pobres, bueno, países empobrecidos, en vez de decir países del tercer mundo, países del sur global, y así tanto términos que nosotros veamos que ya se vienen usando, como términos que nosotros pensemos que podrían ser más específicos. Eh, Hasta ahí llegaría mi intervención. Paso a Marlene para que pueda presentar a Margena y agradecida de que nos estén acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Y bueno, les presentamos a Margena de la O, quien hoy tiene a cargo la sesión Violencias y Extractivismo y Periodismo decolonial. Margena de la O es fundadora de Amapola Periodismo Transgresor. Es un medio digital nativo de Guerrero, de la región sur de México. Margena es colaboradora de la revista Proceso, es licenciada en comunicación, maestra en humanidades y justamente en la maestría investigó las coberturas de las violencias por los medios de comunicación. Lleva 19 años como reportera cubriendo violencias, extractivismos y desplazamiento forzado. Le damos nuevamente la bienvenida y el agradecimiento eterno y sincero por estar aquí con nosotros, con nosotras, compartirnos su experiencia como reportera y su tiempo, porque, bueno, les contamos estos días, como ya comentaba Noé, pues son días importantes en América Latina. En México son 2 días de asueto, el 1 y el 2, que se festeja la visita de los muertos. Yo estoy precisamente en Tlapa, es el corazón de una región conocida en Guerrero como La Montaña y es un territorio ancestral del pueblo nahua. Entonces, pues muchísimas gracias, Marge, por este espacio en estos días que son tan importantes por la familia, que son tan importantes porque son familiares, ¿sí? Y bueno, estamos en una sesión acá con todos ustedes y muchísimas gracias. No, bueno, gracias, Marlene, por esta presentación. Bueno, con Marlene compartimos llevar a cabo este proyecto
la responsabilidad, bueno, pues de este proyecto periodístico que está afianzado o fincado o sostenido desde la independencia y estamos dando cobertura a lo que es la parte sur de México, bueno, particularmente el estado de Guerrero, que también tiene mucha historia y muchos procesos importantes. Pero Marlene, ¿me podrían ayudar a compartir la presentación? Y en lo que eso ocurre, pues agradecerles a ustedes por el interés. Vemos o vimos, nos dimos cuenta desde el principio porque hay una sinergia, por supuesto, entre Mica Comunicación y Amapola Periodismo, el interés de todos ustedes por participar en este taller, por supuesto que nos llena de mucha alegría en el sentido, pues, de que los temas que manejamos sean de su interés y espero pues también que esta sesión sea importante para ustedes, que abone en algo para ustedes. Yo quisiera decirles antes de que comiencen a hacer la transmisión del material de apoyo que traigo, pues comentarles que esta participación o mi participación estará totalmente, pues, em, con la intención de mostrar el proceso que hemos tenido también como medio de comunicación independiente, cómo nos hemos replanteado muchas cosas, sobre todo en el momento de hacer la cobertura periodística, eh, y va a ser siempre esta participación de cada nuestro proyecto periodístico. ¿Están haciendo se está compartiendo, Marlene? Sí, aunque hay algunos problemas técnicos, Noé, Dígale ahí que se lo escuchan después. Noelia. Sí, ahí me conecto desde la compu que no puedo compartirlo desde el celu. Un segundo. Ok. Pues bueno, Margena y yo somos periodistas en el estado de Guerrero. Yo en este momento, como les comentaba, estoy en Tlapa, también con el propósito de hacer una cobertura de estas fechas en esta región de la montaña de Guerrero. Y Margena es una periodista que está en el estado de Guerrero y particularmente pues en la capital, en Chilpancingo. Entonces, pues somos compañeras de medio y también de región. Eh, y como ella comentaba, estamos en este proyecto periodístico, un proyecto independiente, y que una de nuestras características como medio es precisamente haber cambiado la óptica de la cobertura de las violencias y de los extractivismos, que en eso va a basar una parte de su participación y de cómo y de compartir esta experiencia aquí con nosotros. Sí, bueno, nada más esperemos que esté eh, listo el material de apoyo para que arranquemos ya con forma. Creo que ya están compartiendo pues el material. Eh, Les pido por favor que nos esperen unos momentos para hacer ya la presentación. Ya estaba, ya se veía Pas- sí, pasó algo, ¿no? Ya se veía ya se estaba compartiendo pantalla. Ok, ahí vamos otra vez. Bien. Ah, Marge, sí, eso es importante. Si desactiva, sí, ya la estamos viendo. Adelante. nada más, ajá, ahí lo pueden ampliar. Yo les voy indicando cuando pasen la diapositiva. Eh, sí, bueno, la intención de particularmente plantearles este tema que tiene que ver con violencias, extractivismos y periodismo descolonial. Déjenme comentarles que nosotros como equipo
es decir, los que integramos Amapola Periodismo Transgresor, entendimos que las violencias no tenían un solo origen, el criminal, como nos han hecho saber desde la narrativa oficial de las instituciones, y que la violencia criminal pues era parte de un entramado más complejo que incluye a otros tantos agentes, a otros tantos grupos, incluidos los políticos y los grupos económicos, sobre todo los grandes grupos que son los que suelen mover las actividades extractivistas presentadas desde la fachada del desarrollo. Y nosotros particularmente comenzamos este proceso reflexivo como equipo y por supuesto en lo personal de así que me gustaría que pasaran a la siguiente diapositiva y es desde preguntarnos cómo descolocamos la mirada sobre la violencia, lo que también forma parte, debo decirles, de nuestro propio proceso de descolonizar el pensamiento en el sentido, pues, de cómo estamos haciendo las coberturas de la violencia. Fue una pregunta muy básica, ¿cómo descolocar nos plantea que las violencias tienen un solo origen, particularmente el criminal. Y bueno, en nuestra reportería, en mi reportería en particular, después de varios años, debo decirles, de una época, un periodo presidencial distinguida por una estrategia de seguridad nacional, que fue particularmente en México el calderonismo, que tiene que ver con el proceso, con el periodo de 2006 a 2012, nos dijeron pues que el enemigo público eran los llamados grupos que desde la retórica y desde la narrativa institucional les llamaron los cárteles. Y bueno, vivimos toda una época sangrienta a partir de una estrategia de seguridad de municipios, o hay entidades, hay territorios pues que dependen del turismo y hay zonas muy o en la de Guerrero que en estos momentos y así violencia física que se daba en el espacio físico, amparada en la criminalidad. Perdón, pero creo que se perdió ahí la conexión, ¿no? Eh, Sí, hemos tenido problemas con el audio. Pues es un problema de conectividad. perfecto. Ujú. Bueno, pues estoy en la explicación. Les decía que partimos de esas preguntas, comenzamos pues a cuestionar la violencia y a buscar respuestas y partimos de esa pregunta. ¿Por qué la misma explicación cuando los territorios son tan diferentes en términos que les atravesaban? Y bueno, se amparaban esa única explicación en esa llamada estrategia institucional de seguridad, donde no solo debo decir emplearon, digamos, las estrategias de las corporaciones involucradas en detener o de frenar la supuesta violencia que había en este país, sí tiene que ver con el discurso para justificar esa violencia. Con esto debo aclarar no estoy para nada negando que existan una radiografía criminal o que existan los grupos criminales o que exista puesto una composición criminal en este territorio, me refiero al sur de México y por supuesto en el país. Lo que estoy diciendo es que no podíamos quedarnos con la única explicación para todas las violencias que atravesaban y que la fachada principal del Estado, de que el origen de la violencia solo estaba en esos grupos o sujetos de actores, cuando los territorios, insisto, a lo largo del país y sobre todo y particularmente en Guerrero, que es donde estamos y donde hacemos periodismo, eran muy diferentes. No puede ser la misma explicación para todo y ahí comenzó una búsqueda de respuestas y a partir de que
nos hicimos esa pregunta, vinieron las búsquedas. Debo de decirle que vamos a pasar a la siguiente, digamos, un proceso reflexivo. Compañera Margena, bueno, Violencias, perdón, partimos. lamentablemente, compañera Margena, lamentablemente, bueno, tengo que decirlo, se corta mucho el audio. ¿Crees que haya posibilidades de buscar un espacio donde fluya mejor el internet? Porque creo que así en estas circunstancias la comprensión del tema, que es muy importante, pues no va a ser posible. Podríamos a lo mejor reiniciar, no sé, que salgas de aquí de la sala Zoom, vuelvas a entrar o alguna otra ¿Ya, salida. ya me escuchan Porque mejor, Marlene? sí, en este Compañera, momento perdón, sí, pero perdón, de repente se ¿no escucho corta. bien? Tal vez es mi Preguntemos en general, porque yo la escuché perfecto. Quizás es su internet, Marlene. Yo también le escucho En perfecto, general, compañera. las personas que están conectadas. Ah, perfecto. Seguimos entonces, ¿les parece? Continuamos entonces. Ah, Sí, muy bien, muy bien. Bueno, me quedaba con esa idea de que después de hacernos esta pregunta y de entender que la justificación no podía ser la misma, comenzamos una búsqueda de respuestas y comenzamos desde lo más básico, esto lo digo tanto como un proceso personal como un proceso colectivo, porque Amapola Periodismo se configura pues desde un proceso de la colectividad del gremio periodístico, o bueno, un grupo de periodistas del estado de Guerrero nos reunimos, hicimos todo un proceso reflexivo antes de lanzar incluso este medio de corte independiente. Hubo muchísimas reuniones para tener claridad sobre lo que queríamos y cómo queríamos hacer el periodismo, cómo queríamos hacer las coberturas periodísticas, y dentro de todas esas reuniones y de ese proceso reflexivo es cómo estamos cubriendo la violencia. Y sí, ya habíamos detectado que no podía caber o que no cabía la misma explicación para todos los escenarios. Desde la criminalidad entramos en la búsqueda de decir, pues, cuáles son los componentes de la violencia. Y en primera instancia, lo que nosotros llegamos es decir, la violencia se compone por muchos rasgos, es un concepto amplísimo y por lo tanto no podemos hablar de una sola violencia solamente asociado a lo físico y por ende al aspecto criminal en el que estábamos inmersos, que nos habían hecho creer a partir de una estrategia de seguridad que era pues el único componente. Entonces, en esas primeras búsquedas y respuestas, lo que coincidimos es que si hablábamos de la violencia, hablábamos que estábamos parados sobre una montaña grandísima de definiciones, de conceptualizaciones, y que teníamos que entender primero que era muy grande de lo que estábamos hablando, que había muchas violencias que atravesaban nuestros territorios, porque bueno, el estado de Guerrero, al ser o al formar parte de la zona sur del país, pues tiene también muchas deudas, ¿no? Y muchas deudas institucionales. Hay zonas que han sido históricamente marginadas, segregadas, y bueno, todo este cúmulo de condiciones que incluso mantienen a zonas que ni siquiera son vistas desde hace muchos años y que así están y que parece que ahí está la intención de mantenerlas, ¿no? Que parece que los negocios o los intereses ocultos y lo que generan utilidad, por supuesto, para un grupo mucho menor, tiene que ver con mantenerlas así segregadas. Y esa fue el primer proceso reflexivo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, decir, estamos parados en un concepto muy grande de definiciones, las violencias son muchas, pero tenemos que ir reduciendo o que ir resumiendo ese campo conceptual para saber qué hacemos y cómo llegamos al momento de cubrir la violencia criminal. Por supuesto que aquí nada más traigo apuntes muy básicos sobre ciertos tipos de violencias, y esto
tiene que ver porque, pues, insisto, la conceptualización y el concepto mismo de violencia es amplísimo y nos podríamos llevar sesiones y sesiones hablando de las diferentes violencias. Solamente he seleccionado tres, uno para que este ejercicio, por supuesto, sea mucho más dinámico, pero para entender que también estas reflexiones o estos conceptos que aunque pudieran ser básicos, nos permitieron avanzar y tener una claridad en cuanto a la cobertura que queríamos hacer y cómo la queríamos hacer y desde las claridades que queríamos lograr. Y bueno, entendimos que la violencia física que emana de la criminalidad forma parte en realidad de un grupo de violencias que son las violencias emergentes que se reflejan en el espacio público, que es lo más evidente porque tiene que ver violencia y se da son los actos pues más exponenciales en el entorno, en un entorno principalmente dominado por intereses de índoles diferentes o de índoles distintas. Llegamos o llegué, digamos, después de una búsqueda a que las violencias emergentes son aquellas prácticas coercitivas o punitivas que ejercen los poderes establecidos o los poderes fácticos en contra de los grupos sociales o individuos subalternos a los cuales se criminaliza y estigmatiza por diferentes causas, sean biológicas, culturales, políticas y sociales, incluyendo a grupos vulnerables. Entre ellos mujeres, jóvenes, indígenas, porque, por ejemplo, en el estado de Guerrero hay 4 pueblos indígenas que también, por supuesto, han sido segregados, que las comunidades en las que están asentados han sido segregados. Entonces, esta búsqueda, que por cierto, esta conceptualización viene de Márquez Delgado García, pues me hizo primero enmarcar la violencia de la criminalidad en violencias mucho más amplias que tienen que ver con el espacio físico, con la fuerza, perdón, con la violencia física en espacios y en entornos determinados, y ahí pues se anida la violencia de la criminalidad, es decir, que la criminalidad está anidada en las violencias emergentes y que de alguna manera era un caldo de cultivo para la idea que se había planteado desde las instituciones y el Estado para justificar la estrategia más cruenta y más violenta y más sangrienta que tenemos en el pasado reciente como un antecedente desde 2006 en este país, y que incluso consideramos o tomamos como punto de partida ese periodo para descolocar pues las lógicas de las violencias que nos estaban empleando o implementando. Viene otra violencia que elijo de entre este marco tan grande de las diferentes violencias, que es la sistémica, y esta tiene que ver con, primero, la naturalización y la normalización de ciertos comportamientos en el espacio en que se fecunda esta violencia, pero es sobre todo la violencia inherente al sistema, no solo como violencia física directa, sino también los elementos o los aspectos que menos se ven, ¿no? Que son los más sutiles, pero ahí en las que se anidan, por supuesto, intereses mucho más grandes. La violencia sistémica, desde una discusión, deja al descubierto la fuerza de los poderes económicos y el sistema capitalista en los territorios. Ahí está otro tipo de violencia. Por supuesto, aquí ustedes pueden ver en la presentación, ¿en cuál estamos? Todavía nosotros estamos en la definición de violencias, que es la diapositiva reflexión sobre violencias. Esto ya está muy adelantado, lo que aparece aquí en atrás, atrás, atrás. Esa, por favor. Estamos todavía ahí para hablar, pues, de que son diferentes violencias en las que hicimos reflexión y análisis para entender que no era posible una sola explicación detrás de la violencia criminal. Y bueno, hay otra violencia también dentro de este grande marco conceptual de las violencias, que es el plano simbólico de la violencia, particularmente asociado al discurso, que digamos, tomamos ahí elementos de
em, bueno, uno de los teóricos que siempre ha abordado la violencia simbólica y que es el que más aportaciones ha hecho, por supuesto, que es Bourdieu, pero estos elementos simbólicos de la violencia, particularmente yo lo asocié al discurso, porque para justificar la estrategia de la seguridad que apuntalaba a una sola dirección, pues tenía que haber un discurso articulado de parte de las instituciones del Estado para justificar esa estrategia que en lugar de contener la inseguridad, más bien estaba fabricando pues los escenarios para sacar a las calles en este país a los militares, militarizar el país. Digamos que ese episodio y ese momento, esa estrategia, lo que hizo es sacar a los militares a las calles y empieza un proceso de militarización del territorio mexicano, digamos como el proceso, porque ha habido otros tantos procesos en el pasado, en otras décadas, en el siglo pasado de militarización, pero que en la época reciente ese periodo también permite sacar o militarizar el país. Y bueno, hay un autor muy importante que aunque no lo cito aquí, que es Zavala, Osvaldo Zavala, que habla justamente de la dimensión del discurso para justificar las estrategias de seguridad de los estados, particularmente el del Estado mexicano, que tenía otros fines, menos el de parar una violencia que en realidad ellos habían provocado. Y es que antes de todas las violencias de Estado, la guerra se activa primero en el plano simbólico. ¿Y cómo activar las violencias en el plano simbólico? Pues por supuesto tenía que ver con el hecho de hacerlo a partir del discurso, de la creación de los enemigos públicos en este país, en este territorio. Y bueno, también decir que estas reflexiones que hicimos, primero personal y después en colectivo, sobre las diferentes violencias, pues nos permitieron avanzar al periodismo que nosotros queríamos hacer y sobre todo en la siguiente diapositiva, porque ya viene a la siguiente diapositiva. Les Creo que no hay decía que nadie controlando las diapositivas y si se podría abrir en pantalla completa, por favor. sí, bueno, de todos modos seguimos con la explicación. Sí, Les por favor, compañera Marina, sí continúe con la explicación. Lo que pasa es que por los asuntos estos de la coanfitrionada de la sala Zoom, hay un problema técnico y no tenemos el control de la proyección de las diapositivas. Lo estamos resolviendo. Bueno, voy a continuar en Por lo que se favor. resuelve ahí. Después, insisto, de estos procedimientos que ya nos dicen, bueno, hay, digamos que la violencia de la criminalidad está orientada a muchas otras tantas violencias y se tejen, hay un entramado pues mucho más complejo de las violencias, que no solamente es la violencia física que se da en espacio, sí, en criminalidad tiene esos rasgos, pero también esa violencia de la criminalidad tiene otros sustentos, ya lo decía, como la violencia sistémica más asociada a los intereses de grupos económicos que manejan, digamos, los territorios para fines, por supuesto, particularmente económicos, y el plano simbólico de la violencia criminal en el tema del discurso. Ahí estábamos ya claros de que eso era lo que estaba pasando y bueno, eso coincide en lo individual y después nos damos cuenta que en lo colectivo, que el grupo de periodistas que integramos a los criminales por territorio, ni siquiera en algunos territorios había el tráfico de los relevantes, pues, ¿no? Y
Así nació Amapola Periodismo Transgresor, con una premisa muy importante. Particularmente nos pusimos, digamos, un objetivo importante, y debo decirle que aunque ya tenemos 5 años en este proyecto, todos los días o cada semana, eh, eh, cada vez que vamos a hacer una cobertura, estamos siempre tratando de hacer un proceso reflexivo, de entender el entorno atravesado por estas tantas violencias, que nos dimos cuenta pues que no solamente es de la criminalidad. Y una de las premisas principales es tratar de mostrar las causas de la violencia estructural que atenta contra la ciudadanía, y acercar a la gente herramientas para tomar decisiones en momentos importantes. Ese era uno de los objetivos, y ese ha sido y es uno de los objetivos principales de Amapola Periodismo, es tratar de mostrar las causas. Siempre estamos en ese ejercicio. También debo decirles que no es fácil, no siempre lo logramos, pero nuestra mirada está puesta en ese objetivo, sobre todo porque entendimos, o porque estamos en la ruta o en el proceso de descolonizar el pensamiento en cuanto al origen de las violencias que atraviesan por el territorio guerrerense o por el territorio de la parte sur de México. Y bueno, nuestra propuesta intenta desmontar la narrativa oficial en torno a los problemas que vivimos. Y ahí le pongo intenta, ¿Usted porque, no insisto, quiere siempre comentar? estamos en un ejercicio eh, de, eh, de hacerlo. No siempre lo logramos porque los obstáculos son muchos, y bueno, también las circunstancias por las que atravesamos los periodistas en México son complejas, sobre todo si nos planteamos cubrir la violencia desde un enfoque mucho más estructural. Hay dos autores, además de los, digamos, de los aspectos o los rasgos teóricos que les he dado sobre las violencias, que a mí en lo personal me han hecho reflexionar mucho. Una de ellas es la socióloga Dawn Marie Pally, que tiene un libro muy importante para entender que la violencia criminal no solamente tiene un origen que se llama Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo. Es periodista también, Dawn Marie, y ella ha hecho un trabajo documental muy importante donde asocia, digamos, que la estrategia de seguridad o la estrategia securitaria que viene desde el proceso calderonista, en realidad lo que hizo, uno, fue militarizar el territorio mexicano, pero sobre todo esta estrategia de seguridad lo que hizo fue abrir la puerta en realidad al capitalismo o al sistema en sus grandes dimensiones, o a los grandes grupos económicos para la explotación de muchas cosas, entre ellas los recursos naturales, y es lo que asocio particularmente, que lo vamos a ver más adelante, al extractivismo. Bueno, en fin, ella es uno de los autores que a mí me ha hecho reflexionar mucho. Y en cuanto al tema del discurso, de cómo es ocupado un discurso en su plano simbólico para hacer efectiva esa estrategia de seguridad, Osvaldo Zavala también es uno de los autores que a mí me han permitido hacer estos procesos reflexivos. Pero estoy en el ejercicio de Amapola Periodismo, que después de esos procesos y de esos ejercicios personales y colectivos en los que coincidimos este grupo de periodistas, pues nos hizo crear, perdón, este medio de comunicación independiente que siempre apela a nuestras audiencias para mantenernos pues con una línea editorial independiente y una línea que no esté sesgada bajo estas dos premisas que les comentaba, que es de tratar de mostrar las causas de las violencias estructurales, esas violencias que no se ven a simple vista, para que la gente tome decisiones en momentos importantes. Y nuestra apuesta siempre es intentar desmontar la narrativa oficial. No es fácil, por supuesto, pero estamos en el camino. Déjenme decirle, porque esto siempre lo comento, que Amapola Periodismo, incluso el nombre de Amapola Periodismo, nace de este proceso reflexivo, porque muchos nos preguntan y yo siempre lo explico como parte de esto, de estas dimensiones a las que hemos llegado, de tratar de descolocar estos entramados. Es decir, que
el nombre tiene una importante relevancia porque justamente decidimos ponerle amapola a nuestro medio de comunicación, sobre todo porque se vivía o enfrentamos una narrativa donde decían que la amapola, los amapoleros, los cultivadores pues de la amapola en este territorio del sur de México, porque muchas familias también atravesadas por muchas violencias estructurales que tienen que ver con la marginación, pues se dedicaban a estos cultivos y la narrativa siempre ponía el foco en ellos como si fueran el eslavo, como si fueran los principales responsables de esta situación de violencia y criminalidad en nuestro territorio, cuando son el último eslabón de la cadena de las drogas o de el sistema pues de narcóticos, ¿no? Entonces nosotros decidimos acuñar este nombre, Amapola, un poco, no un poco, sobre todo para descolocar la narrativa o en nuestros intentos de descolocar la narrativa y nosotros incluso como medio tenemos una frase muy poderosa que decimos, el problema no es la flor, el problema es la impunidad y la corrupción en la que estamos inmersos en el territorio mexicano y por supuesto en gran parte del territorio latinoamericano y en gran parte de muchos países de este planeta. Ese ha sido, digamos, nuestro proceso reflexivo, esta ha sido nuestra posición como medio de comunicación, con la apuesta, pues, que salimos con estas premisas, con estas directrices, pero también con este proceso reflexivo de decir, ¿qué estamos haciendo? Ya entendimos que algo está pasando, ahora hay que buscar o tratar de buscar respuestas primero para, para tener un camino con mayor claridad de cómo hacemos nuestras coberturas, pero también de buscar otras respuestas en cuanto a quiénes son los que se implican en estos contextos. Y bueno, podemos pasar a la siguiente, bueno, no sé, ya creo que ya no están. Ah, sí, sí lo están. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque este proceso reflexivo el resultado, digamos, de este ejercicio de replantearnos las coberturas de la violencia, que nos hizo cambiar la mirada, porque nos hizo cambiar la mirada, podríamos seguir cubriendo la violencia física producto de la criminalidad desde la misma lógica y desde la misma narrativa institucional que nos dice es una responsabilidad solo de grupos criminales y a ver, puede ser que estén en muchas de las circunstancias de los hechos criminales involucrados estos grupos criminales, pero no son los únicos actores, pues. Entonces, desde esa claridad, planteamos, resultado de este ejercicio, entendimos que el extractivismo presentado como una alternativa de desarrollo para comunidades a partir de la generación de empleos, servicios de salud y educación y la derrama económica para las entidades, porque eso nos hacen creer que es una propuesta de desarrollo y que genera todas estas condiciones. En realidad forma parte de la misma narrativa institucional o del discurso de las instituciones de Estados para justificarnos una de las acciones ha hecho extractivismo es Eduardo Gudinas habla pues de todos estos procesos pues fuertes, ¿no? A los que conducen el extractivismo. Aquí traigo, digamos, una definición muy específica de él, porque a ese extractivismo nos queremos referir. Y bueno, lo leo rápidamente, ustedes ya lo están viendo en pantalla, pero el extractivismo es un caso particular de extracción de recursos naturales intensa o en altos volúmenes destinados a la exportación sin procesar o con procesamiento limitado. Por supuesto que estos de los rasgos que plantea aquí Gudinas, pues lo trataremos de abordar, ¿no? También, ahí vamos a la siguiente diapositiva, pero también decirles que cuando hablamos de extractivismo no solamente nos referimos a,
a la extracción de los recursos minerales o a los hidrocarburos, digamos que es donde más está asociado el extractivismo, aunque claro, desde la lógica institucional o el discurso institucional nos pone pues que el extractivismo tiene muchas bondades, ¿no? Sobre todo del desarrollo y sobre todo del desarrollo de comunidades que pueden tener, que pueden ser comunidades, digamos, apartadas de la urbanización y eso ellos, a esos están, a la a esos minería están, y al... ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Ujú. A eso, digamos, es el concepto ramplón, rancio del desarrollo a lo que acuden las instituciones de Estado, por supuesto, en la sinergia que tienen con los grandes grupos capitales y en la que justifican, pues, la explotación o la extracción de los recursos naturales a gran magnitud o gran volumen. En fin, nos referimos a eso, ¿no? A la extracción de los recursos naturales, no solo los hidrocarburos, no solo la minería, y nos estamos refiriendo también a la extracción o al extractivismo en dimensiones grandes, amplias, porque deben, debo decir que no todos, digamos, los procedimientos de extracción de recursos naturales entran dentro de esta conceptualización de extractivismos. Hay otros procedimientos de manera artesanal que, digamos, no se acuña en este concepto al que estamos haciendo alusión. Y bueno, como no nada más nos estamos refiriendo a minería y hidrocarburos, se maneja, también hay otras tantas posibilidades, digamos, de la extracción a gran volumen, como en los campos agrícolas, ¿no? Incluso hay ciertas pesquerías o en algunas zonas del país donde la pesca se hace a gran escala y al final es una extracción de los recursos naturales. En esta siguiente diapositiva hablamos pues de las condiciones del extractivismo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de condiciones del extractivismo? Estamos hablando, digamos, como de ciertas características de este concepto de extractivismo al que estamos acudiendo. Y es que se hace en un volumen alto, lo decía ya, o con una intensidad muy fuerte de extracción que los recursos son sin procesar o escaso procesamiento. ¿Y a qué nos referimos con recursos sin procesar o con escaso procesamiento? Se toma como marco de referencia el criterio de la División Estadística de las Naciones Unidas, que se refiere al conjunto de los llamados productos primarios, que incluye tanto pues, productos alimenticios, animales vivos, bebidas, tabaco, materiales crudos, no comestibles, combustibles, lubricantes, minerales, en fin. Cuando hablamos de recursos sin procesar o de escaso procesamiento, nos estamos refiriendo a estos productos primarios diversos. Y esto es importante aclararlo, les voy a decir por qué. Y bueno, otra de las condiciones, antes de decir por qué lo aclaro, o de las dimensiones, es que este concepto de extractivismo tiene como fin la exportación, es decir, sacar los recursos naturales de nuestro territorio, no solamente, no en lo local, nos estamos refiriendo a dimensiones más grandes, ¿no? Internacionales. ¿Y por qué decía que es importante aclarar que son recursos sin procesar o escaso procesamiento, porque regularmente el extractivismo está justificado, uno, desde la fachada del desarrollo, ahí en el que las instituciones y los gobiernos de diferentes niveles hacen un papel muy importante de decir que ese desarrollo que traen esas grandes empresas son benéficas para los territorios cuando resulta todo lo contrario, pero decía que es importante decirlo porque otra de las justificaciones para el extractivismo es que es una industria y no podemos hablar de una industria cuando hablamos de extractivismo. Eh, Perdón, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Estaba hablando de eso, justamente de que
no podemos hablar de una industria cuando hablamos de extractivismo porque simplemente no es posible. Cuando hablamos de una industria se habla pues de un aspecto de manufacturación, ¿no? Y en el extractivismo digamos, de grandes dimensiones de empleo, en fin, de la imagen esta de la fábrica y en el extractivismo no ocurre eso, ¿no? No es la manufactura en la que amparan las instituciones la justificación del desarrollo. Más bien el extractivismo, digamos, tiene que ver con otras lógicas, pero no con esa idea de manufactura. Entonces, no puede ser una dimensión de esa naturaleza, pero sí debo comentarles que como parte de este concepto de extractivismo al que nos referimos, es que la definición articula al menos dos miradas, que es la mirada en su dimensión local, que se enfoca a la actividad de extraer los recursos naturales que ocurren en territorios específicos, que regularmente tienen que ver con la comunidad, tienen que ver con los pueblos, con las comunidades, con el entorno, pues, pequeño, donde conviven las familias o los ciudadanos o habitantes desde otras lógicas y la dimensión global. Es decir, de sacar ese recurso que poseen algunas comunidades a un plano mucho más global, donde va de por medio, pues por supuesto, el tema de las ganancias para ciertos grupos económicos, ¿no? Entonces, tiene una relación, lo que estoy planteando, desde la cobertura, por supuesto, periodística, porque no me puedo desligar de eso. En nuestro territorio, que insisto, no nada más la minería, pero aquí hay casos muy fuertes de minería, particularmente en la parte centro donde estamos o de donde vivimos o donde estamos haciendo el periodismo, nuestro periodismo, hay casos muy fuertes, pero la lógica es que nuestras coberturas periodísticas no podían justificar si ya teníamos todo eso, este proceso reflexivo o considerar pues que el extractivismo era sinónimo de desarrollo cuando sabemos que estas dimensiones del extractivismo, además de que son procesos muy agresivos en muchos sentidos, no tenían que ver con esa lógica de la narrativa institucional, sino que formaba parte, insisto, de otros procesos donde había intereses grandes de capital, de grupos económicos grandes, con un enfoque que desde el capital, ¿no? Como sistema. En fin, llegamos pues a la conclusión y desde ahí hacemos nuestra cobertura. Esto es en la siguiente diapositiva, que la destrucción no que lo que trae o lo que acarrea, digamos, el extractivismo es la destrucción, no el desarrollo, y que además lo hacen a partir de procedimientos muy violentos. Solamente aquí pongo algunos puntos. Una fachada de desarrollo, amparado en la idea de desarrollo, pues desde el tema de la industria, asociado a procesos sumamente violentos, y eso se los voy a ejemplificar con casos muy particulares de Guerrero, porque ustedes pueden decir a qué se refiere cuando habla de que son procedimientos o procesos sumamente violentos en el territorio. Uno, de entrada, aquí lo pongo y tiene que ver con los efectos que genera en la comunidad, que son daños irreparables a la biodiversidad, los impactos sociales y económicos, transformaciones del entorno. Digamos que el extractivismo genera todos esos casos, esas circunstancias que pongo aquí solamente a base de una lista, pero que trataré de explicárselos a partir de dos casos particulares de Guerrero. Y aquí pongo una imagen, si ustedes pueden darle enseguida a la diapositiva, hay una imagen de Carrizalillo,
que es una comunidad de la zona centro del estado de Guerrero, forma parte de Eduardo Neri, un municipio de la región centro. Eso que ustedes ven en la imagen es uno de los cerros carcomidos de Carrizalillo, donde la explotación minera comenzó desde 2007 en el estado de Guerrero, o en ese punto del estado de Guerrero. Otro de los casos es Nuevo Balsas, pero comenzaré con Carrizalillo, porque me parece que son ejemplos muy claros de los que estoy hablando, sobre todo cuando me refiero a los procedimientos violentos. De entrada, esto es lo que queda de lo que algún momento fueron unos cerros monumentales, ¿no? Llenos de vegetación, pero tuvieron el infortunio o la desfortuna, pues, de que abajo de esos cerros había minerales, particularmente el oro. Y la industria minera se asentó en esta comunidad desde 2007, por supuesto, amparado por las autoridades locales, estatales, que justificaban la presencia de las empresas mineras a partir del tema del desarrollo y de empleo y de que iban a traer pues beneficios de salud, es decir, de los servicios de salud, servicios educativos, y así empezó el procedimiento, digamos, el proceso de explotación minera en esta zona del estado de Guerrero. Y a esta distancia, ¿cuánto han pasado desde 2007 hasta casi 17 años, pues, de la explotación minera? Esto que, digamos, serían los cerros de donde se extrae el mineral, en realidad podría ser la imagen que representaría sin problemas a la comunidad entera de Carrizalillo. Han pasado muchas empresas mineras en este territorio. Colcor fue una de las primeras. Ahora está otra empresa minera que se llama Equinox Coal, pero sí les traigo esta imagen, digamos, como lo que ocurre en Carrizalillo. En realidad es la evidencia de la comunidad completa, porque es una comunidad totalmente en ruinas físicas me refiero, porque además de que ha habido una explotación de los recursos naturales muy fuertes para la extracción de los minerales, pues es un pueblo que ha sido despoblado, que ha vivido varios procesos de violencia física, sobre todo en el tema de la violencia de la criminal. También ahora, después de que ha sido despoblado y de que sus habitantes han pasado por grandes problemas de salud, por la intoxicación del ambiente, del agua que han consumido y de circunstancias, pues, propiamente de la explotación, vinieron otros procesos que tienen que ver con la violencia criminal que despobló toda esta zona, y que ahora pues estas zonas se vuelven intransitables porque hay grandes muros. Y cuando me refiero a grandes muros no me refiero a edificaciones de concreto, ¿no? Físicas que impiden el acceso. Me refiero a muros de guardias ciudadanas armados que vuelven impenetrables esta zona, porque después de la despoblación vino, digamos, una apropiación del territorio, y donde las guardias criminales o las guardias armadas representan un cerco para estas comunidades, pero la explotación minera pues continúa en estos sitios, ¿no? Digamos que estos pueblos, Carrizalillo me refiero particularmente, ha sido despoblado. Los habitantes han vivido o han atravesado por varios procedimientos de salud pública y después como efectos de la violencia criminal, pero lo que nunca ha parado es la producción minera de estos territorios y de estas zonas. Lo mismo ocurre en Nuevo Balsas, porque son en realidad comunidades que coinciden, que colindan, aunque forman parte de otro municipio. En realidad colindan. Nuevo Balsas forma parte de Cocula, en realidad otra zona muy cercana a este territorio, y donde también desde, desde hace varios años hay una explotación minera. Ahora tiene
la concesión, o la ha tenido pues por a lo largo de varios años Torexcol, y el mismo escenario que se vive en Carrizalillo se vive en Nuevo Balsas, donde la explotación minera, a pesar de los años transcurridos, continúa, no ha parado. Siguen pues estos procesos de extracción que salen ese material o esos recursos naturales fuera de este estado, de este país, porque son empresas canadienses particularmente, bueno, le refiero a la Torexcol que está en Nuevo Balsas, pero tienen grandes similitudes Carrizalillo y Nuevo Balsas. Son pueblos, comunidades intransitables, porque son los mismos mecanismos eh, de operaciones, digamos. Nosotras como parte de este proyecto y en lo individual, como periodistas, pues, de esta parte del sur de México, siempre hemos hecho o habíamos hecho cobertura en estas zonas. Ahora, desde hace varios años, pues simplemente no podemos entrar a esas comunidades, porque para entrar a esas comunidades está en juego la vida, ¿no? Y hay que pasar, tendremos que pasar muchos cercos para llegar a esas comunidades, pero además de que podríamos ser ubicables fácilmente. Es decir, que también la explotación minera, además de todos los efectos nocivos que conlleva con el solo hecho de hacer la explotación por la utilización pues de todos los materiales o las sustancias de alta toxicidad, porque son minería a cielo abierto, ustedes lo pueden ver en la imagen, conlleva a procesos violentos en cuanto a los cambios del entorno, porque son particularmente zonas muy inseguras donde están asentados, digamos, las organizaciones locales criminales, pero que la producción minera no se detiene y que las autoridades siguen justificando las explotaciones mineras. Por ejemplo, les voy a comentar algo. Eh, eh, la Torex Gold, que está en Nuevo Balsas, porque uno no puede justificar, no puede entender por qué, siendo escenarios tan violentos en estas zonas, donde están autores identificables, generadores de estos escenarios, siguen funcionando y la minería no se detiene, pero la gente que tiene, digamos, otros intereses en entrar, en investigar sobre las comunidades, simplemente no pueden pasar, y digamos que las instituciones pues no son ajenos a esos contextos y siguen incluso eh, justificando la imagen o la fachada del desarrollo, ¿no? De estas comunidades. Por ejemplo, la Todexco lo último que ha hecho, o de las cosas que ha hecho, es organizar excursiones donde invita a algunos periodistas, excursiones por las instalaciones de Nuevo Balsas para presentar desde su lógica, desde su discurso y por supuesto desde lo que solo ellos quieren mostrar, excursiones y recorridos por las instalaciones de de las empresas o de todo el consorcio establecido en Nuevo Balsas. Y una persona que quiere entrar a Nuevo Balsas desde sus posibilidades y haciendo una reportería desde las comunidades, el territorio, la organización de los pueblos, pues no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo es que ocurre que, sabiendo estas condiciones de estos territorios, se organicen estas excursiones particularmente orquestadas entre las empresas mineras y las instituciones de los gobiernos locales para hacer estas excursiones? Y quien quiere conocer el territorio o reportear el territorio o hacer reportería, que eso así le llamamos en periodismo, hacer reportería desde otras lógicas y desde la comunidad, pues no lo puede hacer. Y bueno, esto me permite, porque ya tengo que ir cerrando, hablarles de algo que nosotros hemos decidido como proyecto periodístico independiente al momento de hacer las coberturas. Y esto es en la siguiente diapositiva.
¿Cuáles son los ejes de nuestra cobertura cuando decidimos, uno, cubrir la violencia? Y uno de los temas, por supuesto, que nos importan es el extractivismo, ¿no? Pues tenemos ejes de cobertura, sí, ya tenemos todo este proceso o entendimos que hay muchas más cosas o que el entramado es mucho más complejo que lo que nos querían o que lo que nos dicen las autoridades. Y tenemos una lógica de nuestras coberturas, que también tiene que ver con la ruta o el camino, pues, que llevamos como proyecto, la ruta descolonizadora o la ruta de desmontar la fachada del desarrollo, que lo que hace es cubrir muchas violencias que atraviesan a los territorios. Y uno de los ejes sustancial para nuestras coberturas han sido las resistencias, es decir, entender o hacer las coberturas desde la organización de las comunidades, desde la sabiduría de los pueblos, desde cómo los pueblos, sobre todo indígenas, entienden su territorio, comprenden su territorio, la conexión que tienen con su territorio. Esa ha sido una de nuestras lógicas y nuestras directrices que nos hemos trazado para hacer coberturas de las diferentes violencias o de los diferentes aspectos violentos que atraviesan nuestro territorio. Pero además de que nuestras lógicas de cobertura van desde el lado de la comunidad, el territorio, los habitantes, los pueblos, la organización colectiva desde la comunidad, pues también no nos desvinculamos de este otro proceso reflexivo que tenemos en el sentido de tratar de explicar los entramados de la violencia criminal, que la violencia criminal siempre resulta un rasgo de estos territorios donde hay extracción de recursos naturales. Hay muchas otras cosas en el estado de Guerrero de extracción de recursos naturales, como por ejemplo la madera de los bosques, hay muchas otras cosas, pero digamos que los ejemplos más fuertes que tenemos tienen que ver con la minería, sobre todo en la zona centro de Guerrero y en otra zona que se hace llamar o que se conoce, que tiene el nombre oficial formal de Tierra Caliente, donde también ha habido procesos de extracción minera, pero también hay rasgos de cruenta violencia criminal y que nos las explican desde la misma lógica. Y digo, insisto, no es que esté negando la participación de los agentes de la criminalidad, pero no son los únicos. Y nosotros como periodistas, nosotros y nosotras como periodistas y como parte de este proyecto, ya lo entendimos. Por supuesto que al tratar de explicar los entramados de la violencia criminal, no podemos dejar de lado la radiografía criminal, siempre está considerada, pero tratamos de hacer las vinculaciones de los grupos económicos y de los grupos políticos, porque bueno, en el caso del extractivismo tiene dimensiones más grandes, ¿no? Dimensiones, digamos, de capitales o de grupos económicos más grandes, pero también hay un entramado mucho más local que nos exige una explicación de agentes mucho más locales, ¿no? Y siempre tratamos de ir en la búsqueda de esas explicaciones, pero sobre todo de esas relaciones. Insisto, este ejercicio que hacemos todos los días, que nos hace que nos reunamos constantemente y que nos hace replantearnos cómo estamos cubriendo la violencia o las diferentes violencias, pues no siempre lo logramos, ¿no? O sea, siempre estamos en ese ejercicio, pero no siempre lo logramos con las intenciones que queremos porque hay muchos intereses que se trastocan. Entonces, siempre estamos en ese ejercicio, no perdemos esa óptica porque ya ha sido también resultado de un proceso muy largo y muy importante, pero pues estamos en la ruta, no siempre se logra o se logra en dimensiones más locales, pero ya entendimos pues que hay una participación mucho más amplia de agentes en cuanto al tema de las violencias, de los extractivismos como resultado de este proceso reflexivo y como que al ubicar pues estas acciones
justificadas desde las instituciones. Aquí pongo en la diapositiva de que la definición de extractivismo está estrechamente asociada, un vínculo íntimo a las movilizaciones ciudadanas que configuran las resistencias. Afortunadamente en el estado de Guerrero, y bueno, en otras partes también del país, hay que decirlo, en otras partes del territorio mexicano, digamos que el extractivismo no ocurre como tan fácil, ¿no? Siempre hay una organización comunitaria, siempre hay una organización local que crea estas resistencias. Por supuesto, quisiéramos que las resistencias fueran mucho mayores, pero en el caso de Guerrero, en estas industrias hay grupos siempre que resisten y que han entendido que su conexión al ambiente, con los recursos naturales debe de ser, es mucho más profunda y mucho más importante. Otras comunidades no, si no estuvieran en estas condiciones. Eh, Carrizalillo, Nuevo Balsas y otras tantas comunidades del estado de Guerrero, pero hay estos esfuerzos, y mientras existan estos esfuerzos, una desde la ciudadanía, desde el aspecto comunitario, pues ahí estaremos nosotros, digamos, como proyecto periodístico. Y pues también este proyecto periodístico significa pues una movilización desde este lugar del periodismo, de cómo estamos mirando el periodismo. Y lo quiero poner así porque pues ha sido pues en un acompañamiento conjunto, ¿no? Coordinado, nosotros como periodistas entendiendo toda esta complejidad o tratando de entender toda esta complejidad, porque pues no está totalmente claro todavía muchas cosas, quisiéramos profundizar más en muchos de nuestros contenidos que hacemos, pero es lo que podemos, sobre todo también con las circunstancias o con las diferentes violencias a la que los periodistas no nos exentamos, no estamos exentos de todas estas circunstancias, pero hay las resistencias configurándose y acompañándose desde estos lugares, y me parece importante mencionarlo. Y bueno, ya por último, decir que hay resistencias importantes en el estado de Guerrero a las que hemos dado acompañamiento, a las que hemos cubierto desde estas lógicas de saber, digamos, lo que podemos aportar cada uno desde nuestras trincheras, y estas resistencias en Guerrero, que me parece importante mencionar, porque aunque hay extracción, aunque hay extractivismo a gran escala, sí, extracción de los recursos naturales a gran escala en el estado de Guerrero, hay resistencias que han logrado dar pasos, por mínimos que sean, pues no dejan de ser importantes. Y por ejemplo, del lado izquierdo, perdón, del lado, sí, izquierdo, pongo una imagen de San Miguel del Progreso, Malinaltepec, que es una comunidad de la montaña de Guerrero. La montaña de Guerrero es una de las 7 regiones de este estado, pero es la región con los índices más altos de marginalidad y pobreza, no solamente en nuestro territorio, sino en el país. Es referencia por eso. Por eso no sé si recuerdan ustedes que muy al principio decía que, bueno, también mantener estas zonas en estas condiciones beneficia seguramente a muchos o a un grupo reducido de personas que tiene que ver con las economías, ¿no? Eh, y bueno, esta comunidad ha hecho o hizo un esfuerzo muy importante, porque con la asesoría de una organización local de la región lograron aplazar o la cancelación de las concesiones que había activado la Secretaría de Economía del país en este territorio, que es un territorio MEPA, donde hay una conexión de sus habitantes con el entorno muy estrecha, una cosmovisión importante que tiene que ver con sus ancestros, tiene que ver con muchas otras circunstancias, y que muchos no entenderían, pero que sin duda forman y configuran gran parte de lo que son. Y bueno, con la asesoría
de una organización logran la cancelación, por supuesto provisional, porque pues la Secretaría de Economía puede volverlas a activar, pero han hecho una ruta pues a través de la vía legal, incluso han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia con la intención de que quede definitivamente cancelada cualquier posibilidad de la extracción de los recursos, particularmente de los minerales, particularmente del oro en esta zona, porque es una zona rica en oro, pero también es una zona riquísima en recursos naturales que se ven, ¿no? Esta comunidad se llama o se conoce por ser una comunidad de los tres climas, porque es una comunidad que en realidad está entre montañas, pero te mueves y hay un clima cálido, hay un clima frío, un clima templado, y eso permite tener una vegetación extraordinaria con diferentes condiciones climatológicas, y eso han entendido sus comunidades, eso han entendido sus habitantes, además que son MPAs, han entendido que su conexión con su entorno es mucho más importante que la llegada de una empresa que promete desarrollo, pero que ellos tienen claro que ese desarrollo tendría que ver con la destrucción de su territorio. Y bueno, hay otros casos, Huitziltepec, que está aquí más en la zona centro del estado de Guerrero, donde es una comunidad muy pequeña, muy pequeña, que tiene incluso escasez de agua, pero que tiene, que su tierra no sé qué pasa, pero una hectárea puede ofrecer cada temporal de lluvia hasta 10 toneladas de maíz. Entonces algo ocurre en ese lugar que hace posible esta maravilla de que sus tierras, aún con su condición árida, tengan estas condiciones o este beneficio para su comunidad, y también ha sido una comunidad de resistencia en cuanto a la intención de las grandes empresas mineras por explotar los recursos naturales o particularmente minerales en este estado de Guerrero. Esta es mi participación. Muy bien, muchísimas gracias, Margena de la O, por tu participación. Compañeras, compañeros, vamos a dar paso a que puedan participar. Por favor, solamente 3 personas. Sí está mi compañera Noelia, que va a ser la moderadora de esta parte de las preguntas. Noé, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, si quisieran levantar la mano, así Humberto les puede, igual pueden abrir su micrófono para si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Ahí les pegamos el link de asistencia que algunas personas estaban pidiendo. De cualquier manera, la asistencia también la tomamos con las reflexiones o con lo que le habíamos comentado para los que no se pudieron conectar más temprano, con el pedido de que quizás podamos empezar a practicar de hacer una nota periodística, poniendo en juego estas cuestiones que venimos trabajando respecto de cómo nombrar o lo que nos compartió Imargena, ahí en sus comunidades o en sus zonas. Si no, Hay dos personas que están buscando participar. Le damos el micrófono a la persona que está registrada como RD primero. Hola, hola. Sí, escuchamos. Hola. Buenas noches, felicidades por la exposición. Primeramente quisiera preguntar, ¿no? ¿Cuál es el resultado del trabajo que ha realizado, ¿no? Amapola? Y bueno, quisiera un poco también, medio que dar, desde mi punto de vista, ¿no? Y la experiencia que tenemos en Bolivia, que tenemos que empezar a retomar la conciencia popular, la conciencia del pueblo, que los recursos naturales son del Estado y del pueblo, administrado obviamente el pueblo y administrado por el Estado, ¿no? Que tenemos que
levantar las banderas por las nacionalizaciones de nuestros recursos naturales, la recuperación de nuestros recursos naturales de las manos de las transnacionales, porque son ellos los que se roban y se llevan nuestros recursos naturales. Y creo que eso es importante, tomar conciencia. Desde ahí, desde ese momento, estamos hablando de una descolonización. A partir del momento que le quitemos y recuperemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales, tanto desde el subsuelo, el suelo y en el aire, porque lamentablemente todos nuestros pueblos han sido realmente desgarrados de todos los recursos naturales, de su tierra, de su territorio, y creo que tenemos que empezar apoyando esa lucha de nuestros hermanos indígenas que están en la resistencia desde allá, desde su lugar de origen, en la tierra donde ellos están, nuestros pueblos originarios. Entonces creo que es importante que como periodistas se lleve la voz a todos los confines de América Latina, porque la lucha continúa y la liberación de nuestros pueblos está en la conciencia de los pueblos, la conciencia también en las ciudades. Eso es muy importante. Muchas gracias y nuevamente recordar y pedir el apoyo internacional a nuestro hermano Evo Morales Ayma, que está siendo víctima de persecución política, militar, policial en Bolivia, y que lamentablemente el gobierno fascista está queriendo eliminarlo a nuestro hermano líder político indígena como el hermano Evo Morales Ayma. Pedimos apoyo internacional y una voz de repudio contra los hechos criminales que está realizando el presidente Luis Arce Catacora de Bolivia, junto al vicepresidente David Choquehuanca. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias, RD. Margena, por ahí una cuestión que sería interesante de que nos puedas explicar. Yo ahí les compartí la página de Amapola Periodismo para que los compañeros puedan ver la forma en que comunican ustedes. Y algo que nosotros venimos dialogando en el ABI La Soberana es esta cuestión de cuando vamos a hablar de estas temáticas sociales o de los pueblos o de campesinos y que tiene que ver también con la política, ¿cómo trabajan ustedes la cuestión del lenguaje no militante, ¿no? Porque en algunos casos obviamente que está dirigido a las personas que ya están convencidas, pero cuando se quiere ampliar ese público, ¿cómo se habla de extractivismo y de estas temáticas sin un lenguaje, o quizás sí lo toman, ¿no? Con un lenguaje militante, no lo sé, es una pregunta. Sí, bueno, contesto primero estas dos. Bueno, ¿qué es lo que hemos logrado o cómo hemos logrado? Nosotros, bueno, no nos dijo su nombre, pero RD, nos mantenemos en la ruta de seguir, digamos, nuestras coberturas desde esta lógica. Obviamente que lo que traje aquí tiene que ver con las violencias, porque nosotros entendimos que los territorios están atravesados por diferentes violencias. Eso digamos que ya es una reflexión muy importante y que atraviesan todos los temas, no solamente digamos el tema de la violencia criminal, sino las violencias, por ejemplo, el tema de la marginalidad y de otras tantas circunstancias en las que están inmersas territorios de nuestro estado, o de esta parte, perdón, de esta parte sur del país, pues son importantes. Si nos mantenemos en esa lógica y desde esas directrices, digamos, hacemos esta cobertura. Digamos que las implicaciones son mucho mayores. Nosotros a lo largo de estos 5 años, nosotras y nosotros a lo largo de estos 5 años, creo, a pesar de nuestros esfuerzos, porque digamos que nuestro medio se sostiene y se mantiene de las aportaciones, muchas de ellas ciudadanas a partir de actividades que hacemos, pues nuestras audiencias nos ubican, digamos, como un medio que tiene una conexión diferente con sus audiencias, y eso de entrada para nosotros es ya muy importante, ¿no? Una conexión no solamente desde el hecho de informar, sino de un compromiso de conexión en retroalimentación con sus audiencias. Y eso también tiene que ver con este proceso descolonizador y en la que amparamos nuestro proyecto periodístico. Y en cuanto al tema del lenguaje que nos preguntas, Noé, pues, o que preguntas, además de, digamos, de hacer esta reflexión en la que nos metimos, de esta reflexión teórica importante para empezar nuestro proyecto con claridad, es sin duda uno de los cambios o uno de los
ejes importantes tienen que ver con nuestro lenguaje. Por ejemplo, ahora que tiene que ver con el tema de las violencias, nosotros no utilizamos ciertos lenguajes para referirnos a las violencias, sobre todo cuando nos referimos a las violencias criminales o a la violencia criminal. Nosotros hemos eliminado dentro de nuestro lenguaje, digamos, de las coberturas periodísticas de la violencia criminal, estas palabras que creemos que afianzan y que justifican la retórica y la narrativa institucional y oficial sobre cómo entender la violencia. Porque el discurso fue muy poderoso de las instituciones o del Estado sobre cómo debíamos o cómo estaban justificando la estrategia de seguridad nacional que se echó a andar desde 2012 y que en realidad han replicado todos los gobiernos que han sucedido y que continúan, ¿no? Porque este país ahora pues está militarizado desde la creación de policía en estos momentos, la Guardia Nacional que viene del poder militar, ¿no? Entonces, digamos que ha sido como una sucesión de esta lógica. Y en términos de lenguaje, nosotros no utilizamos en nuestro periodismo ese tipo de palabras que creemos que afianzan o que justifican esa narrativa institucional. Ellos hablaban de cárteles, ellos hablaban de ejecuciones, ellos hablaban de sicarios, ellos hablaban em, digamos, de encajuelados, de otras tantas palabras que apelan a esa única lógica y nosotros hemos eliminado de principio esas palabras para referirnos a la violencia criminal. Y bueno, en este ejercicio siempre también tratamos de explicarles, además de la eliminación de estas palabras que creemos que hacen mucho mal para la mala comprensión de las violencias, lo que hacemos o lo que tratamos de hacer siempre es que en nuestros textos haya una explicación mínima dentro del contexto, digo, además de contextualizar, una explicación mínima de por qué hacemos lo que hacemos, es decir, por qué no utilizamos esas palabras, a qué nos referimos cuando hablamos crimen organizado, criminalidad, desde qué lógica la estamos entendiendo. Ese es un ejercicio que tratamos de hacer todos los días, ¿no? Este, em, a veces salen las cosas bien como queremos, por supuesto que a veces no, porque siempre estamos en la discusión, debió ir por este lado, debió de ir por este otro, creemos que la voz la que más se debió de escuchar debió de ser esta, en fin, porque pues también somos periodistas y también respetamos eh, la técnica periodística, ¿no? O sea, eso es importante. O sea, hay un respeto por la técnica periodística, por muchas cosas, por términos de ética, por supuesto, y también por hasta términos de seguridad, pero siempre dentro de nuestros objetivos en nuestro periodismo tiene que ver con las comunidades, con el territorio, con los derechos humanos, con los grupos minoritarios, en fin, ese periodismo al que apelamos tiene como prioridad esos ejes que nos parecen sumamente importantes. Le podríamos dar la palabra a Ruth Vilches Torrejón. Compañera Ruth. Y si no, si alguien más quiere Hola. hacer algún... Sí, ok, hola. ok. Ahí. ¿Aló? Sí, no encontraba para activar el micrófono. Buenas tardes a todas y a todos. Muy complacida y por que la compañera nos ha compartido y agradecida a la vez. Rapidito, son dos preguntas que quiero hacerle a la compañera. Los micrófonos, por favor. Ahí está Fausto, que tiene activado su micrófono. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Dos preguntas rapiditas. A la compañera quiero preguntarle, cuando nos explicó el objetivo de Amapola,
nos dijo que una de ellas era mostrar, ¿no?, las causas de la violencia. Y no sé, el caso del mismo objetivo nos habló de que habían construido simplemente algunas herramientas para la toma de decisiones. Yo creo que en las comunidades y pueblos que han sido afectados por el extractivismo minero. Eso no sé si nos podría explicar, porque es muy importante este tema, ¿no? Nosotros que estamos viendo de cerca aquí en el lugar donde yo vivo, en Bolivia, estamos viendo muy de cerca cómo las empresas mineras desde hace muchos años atrás, sobre todo transnacionales, Por favor, al usuario, Fausto Chali, ¿puede apagar su micrófono? Fausto Chali, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Muchísimas ¿Aló? gracias. Le damos otra vez la palabra, perdón por esta interrupción, y les pedimos a todos que seamos respetuosos del momento en que cada quien está hablando y tengan cuidado con su audio. Muchísimas gracias. Ya, gracias, Adelante, compañera hermano. Ruth. Gracias, hermana. Entonces quería decirle eso a la compañera, si nos podría compartir, ya sea en forma escrita o explicándonos qué tipo de herramientas, ¿no? Porque nos serviría mucho a los que estamos cerca, digamos, de esta problemática del extractivismo minero. Segundo, yo quería también preguntarle a la hermana, si bien ha sido muy clara, muy contundente los tipos de violencia que se imprimen en estos procesos de extracción, sí han detectado en las comunidades otro tipo de violencia, como la que usted mismo nos ha mostrado, digamos, ya la desaparición o las estructuras y sistemas en las cuales se desarrollan la reproducción social y familiar de estas comunidades afectadas. Le pregunto esto porque en experiencias que hemos tenido aquí en Oruro, en las comunidades originarias en cuyo territorio se están desarrollando la explotación de mineral, creo que también en las mismas comunidades han ido desarrollándose, digamos, prácticas que han ido coadyuvando de manera indirecta a la profundización de esta extracción del mineral por parte de las operadoras mineras. Yo le hago esta pregunta porque me ha parecido muy bueno desde la perspectiva que usted lo ha explicado, es decir, desde la descolonización, porque en las comunidades, como en cualquier otro pueblo, yo creo que se entrecruzan, ¿no?, prácticas muy colonizadoras, ya sea a nivel personal, familiar y hasta comunal, que en cierta medida, como le decía, han venido alimentando tal vez, ¿no?, la profundización de la desestructuración de sus sistemas reproductivos en la comunidad. Entonces yo quería preguntarle, hermana, si ustedes han detectado en este proceso, digamos, de convivencia periodística con la comunidad, se han detectado estas incoherencias, yo podría llamarle, ¿no?, estas incoherencias en comunidad, como por ejemplo lo que pasó aquí en algunas comunidades, es que muchos comunarios o autoridades originarias como que sutilmente, ¿no?, por intereses de empleo, de trabajo o de dinero directamente que les ofrecían los empresarios mineros, como que se ha ido paulatina y sutilmente, diría, a profundizar la explotación y con ello la desestructuración de sus sistemas reproductivos de la comunidad. Esa era mi pregunta, hermana, y muy amable, y yo muy agradecida por cuánta sabiduría tiene usted el equipo de Amapola para compartir esto. Muchas gracias. Hayaya. No, muchas gracias a ti, Ruth, por tus comentarios. Gracias por
por, por haber asumido, digamos, lo que yo les traje acá. Gracias, de verdad. Esto es una retroalimentación y para mí también, y para nosotros, es muy importante em, hacer este ejercicio. Bueno, dos, me mencionabas de cuáles serían las herramientas, ¿no? Que nosotros o que se les puede dotar a la ciudadanía para entender o para tomar la toma de decisiones en momentos complejos. Por un lado, y digamos que las diferentes violencias u otras violencias, ¿no? Que atraviesan los territorios o que deberían de entender los territorios atravesados por estas actividades de extracción. Bueno, yo lo que te puedo decir, al principio yo mencionaba más bien que nuestra apuesta, porque esa es la apuesta de Amapola, de que nuestro periodismo siempre vaya por una explicación o trate de dar una explicación. Digo, tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? El periodismo como tal, desde la técnica periodística, debe de tratar de explicar lo que ocurre en los territorios y en las circunstancias o en cualquier caso, ¿no? No siempre se logra porque bueno, por muchas circunstancias, pero lo que nosotras tratamos y nosotros tratamos en las historias que hacemos es de explicar qué está pasando más allá del hecho que nos permite la noticia periodística, ¿no? Siempre a nuestros textos les decimos historias porque lo que tratamos es dar más rasgos allá del aspecto noticioso de la noticia. Hay otros géneros que tratamos de construir y en eso nos permite dar como mayores explicaciones. En realidad a eso más que nada me refería, es decir, que nuestros textos tengan más información para que la gente pueda acceder a esa información un tanto más ampliada y que esa información ampliada en circunstancias importantes les hagan decir, ah, yo estoy en realidad atravesada por esto, pasan estas cosas por esto y que eso les permita tener mayor claridad de lo que está pasando en su territorio. En realidad me refiero a eso, porque más allá de decir cuáles son las herramientas, pues no las ubicaría. Yo lo que te puedo decir o lo que les puedo decir es que el compromiso de que el periodismo que hacemos sea o que explique o que tenga más rasgos explicativos de lo que está pasando en un entorno, esa sí es la apuesta. Y creemos que eso se configura o se convierte en una herramienta para la ciudadanía. Al final, nosotros somos periodistas cumpliendo una función social. Y nosotros entendemos el periodismo como un bien público, como un bien común, como una herramienta que tiene la ciudadanía a partir de lo que hacemos nosotros, de las indagaciones que hacemos, de la cobertura que hacemos, es un bien público. Por eso, cuando nosotros hablamos, digamos, de los periodistas o que las garantías que debemos de tener los periodistas para la libre prensa, nos estamos refiriendo en realidad al derecho que tiene la ciudadanía de estar informada, de estar informados. A eso nos estamos refiriendo. No nos estamos refiriendo a un grupo profesional o a un grupo que hace una función, que hace un trabajo profesional solamente para cumplir su rol de trabajo profesional. Siempre que hablamos de periodismo, tratamos de hablar del periodismo desde esta lógica de bien público y de bien común. Incluso también, si me permiten ustedes, va un llamado para todos ustedes para también defender al periodismo desde esa lógica de bien común. No entender el periodismo, y bueno, también no todo, o sea, porque hay de todo, en todos los gremios hay de todo, pero entender el buen periodismo como una necesidad ciudadana y que hay que defender la libertad de prensa porque no nada más nos obstaculizan a nosotros a hacer un ejercicio personal, sí, un ejercicio profesional, sino que obstaculizan el derecho que tienen ustedes como ciudadanos a acceder a una información que, que se permite o que les ofrece el periodismo. ¿Va? Eso también es importante. Y bueno, yo solamente aquí, Ruth, traje en realidad, porque si pudiéramos hablar de las violencias,
eso es lo que también he tratado, lo que estudio académicamente, pero si podemos hablar de las violencias, nos llevaríamos muchísimo tiempo y muchas sesiones a hablar de las diferentes violencias que atraviesan los territorios, que ni siquiera pudiéramos pensar que esas son violencias, ¿no? Yo solamente escojo algunos rasgos conceptuales para tratar de explicar em, que la violencia criminal está amparada en muchas otras cosas y que también sirve para otros tantos fines, ¿no? Claro, por supuesto, podría acercar cierta bibliografía para entender o para tratar de, pues sí, de acercarles herramientas que permitan clarificar, digamos, los escenarios en los que estamos pisando cada uno de nosotros. Eso sí lo podría hacer, pero en realidad solamente son algunos ejemplos de violencias. Vamos a darle lugar a Jaime Torres que pueda preguntar. Le vamos a pedir si puede ser corto, así lo dejamos a Roberto y ya terminamos. Jaime, por favor, su micrófono. No, está desactivado su micrófono. Si no, Roberto Castillejo, si puede preguntar primero. Sí, claro, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Castillejo Baena, desde el municipio de Tasco de Alarcón, Guerrero, México. Felicitar antes que todo, muchas felicidades de verdad a la compañera que tuvo esta gran exposición, que de verdad es increíble. Permítame. Continúe, por favor. Entonces, seguía comentando que efectivamente en el estado de Guerrero, pues sí es una situación muy compleja relativa a lo que es el extravismo, que, bueno, me quedó muy claro que tenemos que estar unidos y tenemos que construir comunidad. Hace aproximadamente año y medio aquí en Tasco formamos una estación de radio, bueno, una estación de radio que nos dijo que era comunitaria y pues nosotros nos fuimos con toda la finta y que bueno, pues nosotros empezábamos a ejercer este periodismo ciudadano, dándole la voz precisamente a, a la ciudadanía, porque creemos que ya se le ha dado mucho la voz al poder, a los funcionarios, al servidor público, y creo que ahora es tiempo de que la ciudadanía también hable. Entonces, aquí lo que está pasando en torno a las radios comunitarias, como lo es Iguala Guerrero, México, como uno de los mayores referentes por la situación que se dio por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. Existen radios comunitarias que desafortunadamente, lamentablemente, pues las están usando como radios comerciales y bueno, pues esa ahorita es nuestra lucha para poder vincularnos precisamente con otras comunidades y hacer fuerza. Y lo que queremos hacer es precisamente resistencia ante estos embates de estas narrativas que al último pareciera que el ciudadano es el criminal o es el culpable de todos los males. Y pues reconozco mucho la labor de la compañera que acaba de exponer, porque efectivamente esta narrativa a veces nos ponen a nosotros como si fuésemos los criminales y cuando ya creo que es justo y que tenemos que parar con todo esto para que pues la ciudadanía también tenga esta voz. Pero bueno, esto es lo que se está viviendo de este lado en relación a las radios comunitarias, que pues bueno, en su momento también vamos a empezar a hacer una denuncia porque pues pocos espacios para la ciudadanía existen. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este gran proyecto. No, bueno, gracias, Roberto. Si no mal recuerdo, tú también formaste parte de nuestros tallercitos, ¿no? Que dimos en Amapola de Periodismo Ciudadano. Claro que sí, con Gracias. ustedes comencé y con ustedes realmente conocí todo este tema del periodismo ciudadano y pues ahora nos estamos vinculando gracias a su plataforma a este grandioso taller. Muchísimas felicidades, de verdad, mujeres con un gran valor. Muchas felicidades. Gracias, Roberto. Y bueno, pues seguimos en estas sinergias. Para nosotras es muy importante que haya estos seguimientos y por supuesto que no duden en escribirnos directamente para hacer un acompañamiento, para, no sé, alguna
no me gusta hablar asesorías, me gusta hablar acompañamiento en los procesos que ustedes estén teniendo organizativos en el tema de la comunicación comunitaria, ¿no? Muchas gracias. Ahora le damos a Jaime Torres, ¿puede ser? Sí, buenas noches desde Puerto Rico. Saludos, felicitaciones. Puerto Rico, como conocen, Ramón Grofoguel recientemente en la primera ponencia señaló que es una colonia de Estados Unidos. Colonia, al fin se podrán imaginar cuál es el reto de la prensa, una prensa corporativa al servicio del capital. Yo represento a Prensa Sin Censura, que es un medio sin fines de lucro que, aparte de publicar de manera independiente, visita comunidades, escuelas y colegios para adiestrar a muchachas y muchachos como periodistas independientes, periodistas ciudadanos. Puerto Rico atraviesa por un momento de extractivismo de sus recursos naturales, por un proceso de gentrificación donde se sentencia al boricua a ser extranjero en su propia tierra. Créame que no es fácil lo que estamos haciendo acá. ¿Cuál sería su recomendación, Margena, a la hora de nosotros continuar con mucho entusiasmo, porque no nos detenemos en esos encuentros con los jóvenes de nuestras comunidades y escuelas, que cuando uno los familiariza con la comunicación, con el poder que tienen en sus manos hoy, con un teléfono en términos de comunicación en tiempo real, descubren que son voces poderosas? ¿Cuál sería su recomendación? Bien, Jaime. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto hacer este contacto. Gracias por haber estado en la sesión y bueno, también por la pregunta. Bueno, yo quiero decirte, Jaime, de entrada, que el proceso organizativo, el proceso colectivo, no es fácil, ¿no? Es bastante complejo. Y bueno, aquí está también Marlene, que somos parte del proyecto. Nos ha llevado mucho tiempo, o sea, siempre estamos en que, o sea, a veces estamos de acuerdo, a veces no, y entonces estar en una colectividad además cada una teniendo su carrera periodística, sus ocupaciones diversas que tienen que ver con el periodismo también y académicas, es complejo, ¿no? Y sobre todo complejo con medios que trazamos características muy particulares, ¿no? Porque ustedes saben que, y no nada más ocurre en tu país, ocurre en gran parte bueno, América Latina, el territorio americano o en otras partes del mundo, que los medios están controlados, particularmente los medios tradicionales, ¿no? Que sus lógicas es, el principal modelo económico de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios y los tradicionales, tiene que ver con la subsistencia desde la publicidad oficial, ¿no? Entonces, ya de entrada, eso es bien complejo, porque si tú dices, vamos a vivir desde otras lógicas, o sea, porque nosotras siempre hemos tratado, o siempre ha sido una bandera vivir del periodismo, pero tratar de hacerlo este, lo mejor posible, ¿no? Todo lo mejor posible que nos den nuestras capacidades físicas, intelectuales y por supuesto también éticas, ¿no? Entonces eso es complejo, sobre todo entender esta lógica, porque podríamos ser un medio que subsiste desde los modelos económicos normales y tradicionales, pero es sacrificar la línea editorial de algo que a ti te cuesta y por lo que crees, ¿no? Eso es de entrada complejo pero sí quiero decírtelo porque creo que hay coincidencias en muchos medios que tenemos estos orígenes. Y bueno, para los chicos, para los chavos que decimos en México, ¿no? Que se interesen en el periodismo, también nosotros hemos permanecido, hemos estado en un ejercicio constante de, digamos, generar cuadros que salgan desde el proyecto Amapola Periodismo. Han estado varios chicos, se han formado, algunos han tenido otras oportunidades también de crecer dentro del ejercicio periodístico y han salido, otros se han mantenido y en fin, siempre hemos estado con la ruta o siempre ha sido la apuesta como creer en estos nuevos cuadros que salgan desde estas lógicas que estamos haciendo el periodismo. No es fácil porque pues también nosotras
Y nosotros, desde estos proyectos, creamos resistencia. Quiero hablarlo desde este lugar también de la resistencia, desde el periodismo o desde nuestra lógica de hacer periodismo como bien público o bien común. Y luego cuando atravesamos circunstancias de la digitalización, que también, porque también somos periodistas de generaciones diversas, diferentes, este grupo es muy diverso, y también haber hecho estos cambios son procesos que unos han entendido más rápido, otros no. O sea, cambiar, digamos, los medios tradicionales a un esquema digital ha sido mucho más complejo. Y luego siempre estar en el ejercicio de que el periodismo lo hacen periodistas, ¿no? Porque los medios, las redes sociales las tenemos todos como ciudadanos, ¿no? Y es una plataforma de difusión importante. Pero el periodismo con su técnica, con sus límites y con la técnica periodística, pues lo hacen periodistas, ¿no? Entonces, eso sí es importante tenerlo claro en el sentido de que este ejercicio es un ejercicio intelectual en el que todos los días estamos digamos, fortaleciendo, pero también retroalimentándonos. Pues yo lo que podría decirte es que, porque tampoco nosotros tenemos totalmente la respuesta. Ahora, por ejemplo, estábamos con Marlene diciendo que teníamos que sumar a más chicos, o sea, más jóvenes estudiantes, tenemos la posibilidad de tener contacto con estudiantes, porque también combatimos otro gran mal que está pasando en el tema de las ciencias sociales, que es que los jóvenes ya no quieren ser periodistas, ¿no? Y que el periodismo está desapareciendo en México dentro de los programas académicos, dentro de las ciencias sociales, ¿no? Entonces es una por muchas cosas, porque también los periodistas somos blancos de muchas violencias. Y luego, sobre todo en un territorio tan complejo como México, y bueno, el sur de México más. En fin, yo lo que te podría decir, Jaime, porque es mucho más complejo esto, es que no desistas en tu intención de sumar a jóvenes para hacer periodismo, porque creo que hay una intención desde el Estado y desde estas lógicas colonizadoras de que haya menos periodistas, porque los grandes grupos o los colonizadores han entendido que el periodismo tiene una función importante, ciudadana, de bien común, y muchas personas no lo han entendido. Entonces, ellos ya lo saben, que los periodistas les hacemos estorbo, y hay que fortalecer eso, Sí, ¿sí? permítame brevemente señalar que eso que acaba de señalar ocurre acá. O sea, al capital le interesa que existan menos periodistas y se registra un desplazamiento de gente de otras profesiones, en su mayor parte funcionarios políticos, abogados, incluso gente de la religión, ocupando posiciones de periodistas en medios de comunicación y ejerciendo también la tarea, la labor de la entrevista. Así que eso que usted acaba de señalar, pues acá ya sucede. Es un desplazamiento del periodista. Sí, bueno, pero Gracias. creo que otra las, de las tareas que tenemos, además de todo, es no permitir que la extinción del periodismo. Creo que eso es también una responsabilidad ciudadana, y creo que, bueno, con estos espacios que nos dan las posibilidades a los periodistas de plantearles lo que hacemos, pues también va un llamado, ¿no? Aprovechar este espacio para hacer un llamado de que arropemos o arropen el periodismo desde esa lógica de la necesidad y la importancia de que permanezca y de que se mantenga en esta función social determinante, ¿no? Ahora sí, un todo también respondiéndole a Ruth, acercarles a través de lo que hacemos o en nuestro periodismo las herramientas para clarificar las situaciones en momentos complejos. Es todo lo que voy a decir porque ya creo que ya nos salimos mucho de tiempo y les agradezco mucho por esto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Margena. Ahí también vamos a agradecer a todos los que están conectados hasta este momento. También, bueno, avisarles nuevamente que nos pueden enviar sus notas y vamos a estar subiendo seguramente en las próximas 72 horas este video a YouTube de manera completa, que tuvimos ahí una cuestión técnica.
Y dejo a Marlene para que ella cierre y cuente de qué se va a tratar la próxima sesión, que es la encargada, ¿no? De esa sección. Muchas gracias, Noé. Y por supuesto, muchísimas gracias, Margena, por tu participación. Pues la siguiente sesión, que es el próximo viernes, vamos a hablar del periodismo latinoamericano y el nuevo periodismo como una apuesta del periodismo gringo y occidental y el periodismo latinoamericano, cómo lo hacemos desde estos lugares, desde estos territorios. Y precisamente pues una sesión que yo soy la encargada de, de, de compartir con ustedes. Así es que nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias por el tiempo y por acá nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós, feliz tarde. Gracias y felicitaciones por un maravilloso trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias.